¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Días Contados, donde analizamos la política, la actualidad. Y en esta semana tan especial, ya que solo faltan 3 días para el plebiscito constitucional de este domingo. En el segundo piso estaremos comentando la aparición de Michelle Bachelet y otros asuntos, como es habitual, con Paula Walker y Juan Diego Montalva. Además, recibimos en el estudio al experto electoral, exdiputado, ex embajador Pepe Out, para conocer cuáles son sus pronósticos y su postura, por cierto, de cara al plebiscito del domingo. Pero antes, comentemos lo siguiente. En la era de las fake news, las interpretaciones antojadizas y las mentiras amplificadas por los algoritmos, en tiempos en que cada cual crea su verdad según lo que más le acomode, o donde derechamente se prohíbe la verdad, el trabajo de los organismos que deben sancionar los hechos brilla y es más importante que nunca. Según la justicia chilena, el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, es culpable de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el hecho que dejó ciega por una bomba lacrimógena a la senadora Fabiola Campillay en noviembre del 2019. Según la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la zona china de Xinjiang se cometen graves violaciones a los derechos humanos de la minoría musulmana uigur en la estrategia del gobierno de combatir el terrorismo y el extremismo. 2 investigaciones sobre temas muy distintos que tienen en común la controversia y las versiones interesadas. Por eso es tan importante que las instituciones nacionales y los organismos internacionales permanezcan fuertes e invulnerables a las mareas antidemocráticas. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. For me, something you call love but confess. Books are made for walking, and that's just what they do. Listos y listas aquí en el mesón. Saludamos como cada noche a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Muy bien, Carolina. En nuestro programa número 81. Nos felicitaron, igual por el programa 80. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Chile. Oye, abramos de inmediato el segundo piso porque no se puede hablar de otra cosa que de todo lo que rodea el plebiscito de salida del domingo. Empieza el segundo piso en Días Contados. Bueno, antes que hablar de Michelle Bachelet y su aparición en la franja, habría que hablar del timing de Michelle Bachelet, porque es muy impresionante cómo todo pareciera haber sido fríamente calculado para que a pocos minutos prácticamente de dejar su cargo de alta comisionada de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, apareciera el esperado informe sobre China y también apareciera en regla y ya fuera de su cargo el último día de la franja por el apruebo la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué te va pareciendo, Paula, la aparición de tu ex jefa? Mi ex jefa. Bueno, la presidenta Bachelet tiene un montón de virtudes desde el punto de vista como de leer la realidad, por decirlo de una manera. Ella es una persona muy sensible como a las variaciones de las cosas y por otro lado tiene la experiencia de haber sido presidenta de la República 1, directora ejecutiva de ONU Mujeres durante casi 3 años, presidenta de la República 2 y ahora alta comisionada. Tiene entonces como que maneja muy bien los tiempos políticos, tiene intuiciones que a estas alturas ya son decisiones políticas. En ese sentido, ¿Es como su sello político? Es que a mí no me sorprende. Ella se mueve en 2 bandas. En la banda de la conversación común y corriente, por llamarlo de una manera, cuando la vemos entrar en la franja del apruebo, la vemos entrar a una casa y se pone a hacer la palta y conversa con la señora. Con la señora Olga y su claro. Y amiga, hija. En vez de llegar y decirle, miren, aquí llego yo, tengo tanto que contarle, toma la posición distinta y les dice, me gustaría escucharla. Y eso es muy propio de ella. Es una persona que, por la experiencia que yo tuve trabajando con ella, le hace mucho sentido escuchar más que estar todo el tiempo hablando.
Ahí el está, video. ¿se fijan? Y además entra con la mascarita y la señora dice, no puedo creer que sea usted. Mira cómo la Sí, sí, porque la gente le tiene mucho cariño a la presidenta Bachelet. Yo me dediqué ayer a mirar unos tweets y había uno que me sorprendió mucho de una persona que decía, la veo y solo tengo para agradecer desde el computador del colegio hasta la gratuidad de la carrera de mis sueños. Y esas cosas son súper importantes para las personas. Además, la presidenta en ese sentido es como una más en el grupo. Y yo creo que el informe, realmente ella, a mí no me parece que sea casual. Yo no creo que el informe lo hayan estado revisando hasta las, no sé, 2 horas antes de la medianoche. Igual es una jugada media como de rockstar, si se quiere, ¿o no? Es como me están presionando para que lo presente y me están presionando para que no lo presente. Y lo presento en el momento en que yo Exactamente, decido. cuando habla de esto, dice los tiempos de la oficina de la alta comisionada son especiales, digamos, hay una investigación en curso, en fin, y con eso da la impresión de que el informe no iba a aparecer antes de que terminara su periodo, y sin embargo en la hora final aparece el informe, que también es bastante duro y que China ha salido a descalificar diciendo que son calumnias, en fin. Juan Diego, ¿cómo has visto esta doble dimensión de la expresidenta De la expresidenta. y ex alta comisionada? Doble irrupción. Doble erupción. No, fíjate, lo de China es muy importante. No es fácil meterse con China. China respondió, obviamente China tuvo acceso previo al informe y respondió con 3 veces la cantidad de páginas del informe de Bachelet. ¿Cómo sabes que tuvo acceso previo? Se tiene acceso previo, se manda ¿Sí? al país. Y Se la manda a respuesta los que se produce, países. y la respuesta que se produce Sí, ¿no? Sí. como muy inmediatamente lo de China. China, de verdad, meterse con China no es nada sencillo. O sea, bueno, veamos lo que pasó con la visita. Es otro caso, no tiene nada que ver. Una cosa es derechos humanos, el otro es un problema limítrofe, que es el caso de Taiwán. Con la Como que visita de Nancy Pelosi, dices Nancy tú. Pelosi Claro. a Taiwán. Publicar este estudio, este trabajo, este informe 11 minutos antes de salir es bastante noticioso. ¿Y qué intención ves en eso? Porque pareciera un tapaboca a quienes la criticaron por la supuesta demora. Claro, sí, no tengo idea de cuál es la razón de eso. No sé si se demora, si ella quiso hacer el último minuto. Hay que acordarse también que Bachelet, antes de irse, a punto de irse del segundo gobierno, ella tenía 2 cosas que eran, bueno, uno presentó la Constitución. Sí. ¿Te acuerdas que se conoció con días Lo envió al antes? Congreso el proyecto de nueva Constitución. de Y nueva segundo, Constitución. hasta el último minuto se discutió la posibilidad de cerrar el Punta Peuco. Punta Peuco. Claro. Es una persona que le gustan los últimos minutos, o toma decisiones que son en el último minuto. Yo no sé cuál es la razón por la cual el informe no solo depende de ella, también depende de un equipo de investigación. Bueno, pero ella decide, pues, porque Sí, por eso es sí. la alta comisionada. Sí, pero no sé por qué se demoró. O sea, no sé si... no es que ella haya decidido a los 11 minutos, no sé. Puede ser que el Yo trabajo creo que haya por lo estado... que tú dices, Juan Diego, porque en general yo recuerdo que en las campaña 1 y campaña 2 de la presidenta Bachelet, la pregunta sobre China y los derechos humanos era una pregunta clavada. Y siguió siendo hasta la última campaña presidencial. Es decir, usted que representa a determinada sensibilidad política, bueno, ¿Y qué opinaba de China? ¿qué opinaba de China? No me acuerdo así como textual, pero siempre, ¿Eludía el tema de derechos humanos o...? no es que eludiera, o sea, siempre la conversación de ella y probablemente incluso si revisáramos lo que dice el presidente, todos los presidentes. Porque O sea, todos entienden... los líderes políticos de izquierda tienen una cierta incomodidad cuando les preguntan por Cuba y derechos humanos, por China y derechos Por Cuba más humanos. Pero claro. lo de Cuba es más... Yo creo que lo de Cuba se fue Más claro. despejando con el tiempo. Pero el caso de China, si China estornuda, como es el viejo dicho, Claro. se resfría el mundo completo. Claro, que antes era como Estados Unidos. Todo el mundo entiende que te tienes que ir así como... No frontalmente contra China. Y yo creo que ella en esto... Lo que hace justamente después de las críticas que fueron tremendas a su viaje en mayo fue el viaje. Estábamos recién partiendo Sí. del programa. Yo creo que lo que hace justamente es decir, miren, ¿sabe qué? Yo estuve y a diferencia
de las críticas que se me hicieron, tengo una posición como alta comisionada de derechos humanos y la voy a dejar. Yo creo que es un guiño a la historia. O Es muy sea, emblemático además que ella es una persona que sufrió la... Obvio. Yo creo que es un guiño a la Lo que es historia una y por eso no dictadura se y tan la pegado al represión. final. Oye, y lo que dicen es que no tenía los votos para hacer un segundo periodo, que es como lo habitual en este tipo de cargo. ¿Sabemos si eso es así o si más bien fue una decisión personal? ¿Qué va a hacer de Michelle Bachelet si viene a Chile? Ahora, la vida de Michelle Bachelet en los últimos 30 años agotadora, ¿no? Agotadora, los últimos 20. Claro. Desde ministra de... Desde el Claro, 2000, imagínate. ministra de Ministra de Salud. Desde el, Claro. el 2000 empezó como ministra, además. Bueno, y... No, pero un detalle, sí, bueno, Paula puede saber más qué va a hacer esto, qué va a hacer de Bachelet. Pero no, ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Que Michelle Bachelet se pega a este medio apoyo, si lo analizamos con todos los expresidentes, Sí, pues. es un medio apoyo Claro, a la la prueba. única. Claro. Y aquí yo vengo a revisar como que lo que hace, que Bachelet se ha portado muy bien con el grupo, con esta nueva generación política. Realmente ha sido, no olvidemos que esta generación política nace en un centro de estudio que crea Bachelet después del primer gobierno, que se llamaba Dialoga, en donde muchos de estos jóvenes hoy día que están en el gobierno empezaron a participar en proyectos pequeños, Miguel Crispi, De Polo. Había como un grupo importante de estos jóvenes que participaban. Y después, haciendo es que hoy día me puse a hacer el seguimiento de todas las cosas que ha hecho Bachelet por el primero por RD, Revolución Democrática, Frente Amplio, esta nueva generación de millennials. Está lo de Dialoga, después viene el famoso regalo de la Diputación a Giorgio Jackson en La Santiago. omisión. Claro, en donde se bajan el Keno Rabinet y se baja Marcelo Díaz. Se omite la concertación, la Y se exconcertación. omite para que Giorgio ganara. Y después cuando lo meten dentro del gobierno, metieron, bueno, ahí en ese momento estaba Gonzalo Muñoz y Miguel Crispi, estuvieron en el Ministerio de Educación. En Educación, En una sí. cosa que se llamó bastante tristemente colaboración crítica. ¿Así se llama? Así se llama. Ellos hacen una colaboración, ellos van a apoyar la Pero colaboración se crítica. o tenían una oficina que decía así como No, colaboración. se autodenominaron. Ellos dijeron que La estaban... oficina de la colaboración. Que en todas Claro. partes debiera haber una, en todo Obvio. caso. Bueno, pero... Y ellos estando en educación y con la importancia que tuvo o sea, si hay una reforma emblemática del segundo periodo, es la gratuidad, es la reforma de educación, es la creación de nuevas subsecretarías, el fin de la municipalización. La nueva educación pública, claro. Y ellos, el Frente Amplio no fue muy, el RD, Giorgio Jackson principalmente como diputado, fue muy esquivo Sí. en los votos Y respecto muy a Michelle crítico. Bachelet. Y muy crítico. Y hasta el último momento, ¿me entendí? Nunca se contaron con los votos de Giorgio Jackson. Entonces, que Bachelet venga... Y del resto, de Boric. Y No, de- Boric en cambio sí. Boric ¿sí, fue una ah? persona, sí, Boric siempre fue una persona muy cuadrada con la reforma, a pesar de tener críticas, de entrar en diálogo. Pero de Giorgio Jackson nunca se contó con él. Y de hecho la crítica que hubo siempre a Crispi, a Miguel Crispi, era que controla a tu compañero de, ¿me entendés? Tú estás acá en el ministerio, ¿cómo no logras ponerlo en orden? ¿Me entendés? Y ahora vemos que Michelle Bachelet ha dado un apoyo categórico a la prueba. Y con esto lo que quiero decir es que Bachelet, o sea, que esta generación que se declara superior en términos... En la escala de valores. En la escala de valores a la anterior, Michelle Bachelet es una gran formadora de esto. Porque hoy día, eso es muy gracioso, ¿eh? Cuando uno habla, todos se adjudican la creación de esta generación, que en gran parte son los nietos de la concertación. Pero eso Bachelet no lo haría nunca. No, Aparte que no corresponde. No porque- lo haría nunca. porque- Pero además porque en por esencia cómo no es así. Por cómo es claro, ella, pero no todos lo han haría dicho, nunca. ¿me entendés? O sea, que mira, yo trabajé con ellos vienen a hablar conmigo. Hay todo, mira, desde Luis Mayra con su relación con Gabriel Boric. Con Gabriel El Boric. ex-suegro. Después tenemos también el rol que cumplió, ¿cómo se llamaba el asesor del segundo piso de ¿Ernesto Tone? Ernesto Tone? También tuvo alguna relación con ellos. Y Bachelet, sin embargo, yo creo que Bachelet es la que más alimentó y formó a esta gente. Y que hoy día les da un medio espaldarazo y que, no sé, yo creo que uno podría esperar que se le devuelvan la mano, ¿no? ¿En qué sentido podrían En que le devuelvan la mano, no, reconociendo Como el haciendo valor un reconocimiento. de sus cambios, ¿no? De sus cambios, de que la Constitución empezó con ella, Ahora, a de que la propósito- reforma de educación fue un logro de Bachelet.
Y Es no, verdad, renunciar o ser renuente a reconocerle algo que es bastante evidente. A propósito de eso, yo estuve en unas reuniones cuando se conocieron Carol Cariola y Camila Vallejo con la presidenta Bachelet. Ya. Unas reuniones en la campaña, el 2013. Presidenta Bachelet venía llegando de Nueva York, había estado como directora ejecutiva de una agencia nueva que se llamaba ONU Mujeres, y llega al país y empieza con la campaña y se arma una reunión en el comando. Y llegaron Carol y Camila, estamos hablando del 2013. Dos años después del movimiento 2 años del estudiantil. 2012. Movimiento estudiantil, donde ustedes recordarán que habían figuras del presidente Lago, figuras de Claro. cartón, ¿se acuerdan? Como unas figuras grandes. Como el del enemigo. presidente Lago, del presidente Piñera. ¿Que las quemaban? Y claro, pues las quemaban. Y también estaba una figura de la presidenta Bachelet. Entonces, Los 30 años, digamos. claro, la primera reunión entraron ellas dos, súper seria, pero súper seria. Súper seria y súper cabra. Y súper chica, o sea, no chicas, pero estamos hablando de mujeres que tenían 20 y tantos. 25, claro. Y se sentaron bien serias. Y no hubo, como dice una amiga mía, ni el sindicato de Tony. No, ¿ah? Nada, nada. Ah, mira. Carol era un poco más risueña. Pero, Por su personalidad, Pero ¿no? sin ser risueña. Bueno, y la presidenta desplegó todo su encanto. Ya. Y ella Terminó la mira, reunión, se dio vuelta y me dijo, les caigo pésimo. Ella misma Genial. No hay caso. Les tenía caigo la pésimo. sensación y ella se preguntaba por qué, ¿no? O sea, les caigo Era, o pésimo. sea, muy- Ella estaba muy consciente de que había una distancia con las generaciones jóvenes, pero también estaba súper consciente. Miren, mira, qué buena foto, ¿se fijan? Claro, eso fue La mayor Esto estábamos en el comando. en la campaña. Campaña. Y ya Camila. La seriedad de Camila No, Vallejo es Camila bastante era la notoria. más seria, pero con el tiempo empezaron a cultivar una relación bastante más súper como profesional, pero ya empezaron Más cercana. como a acercarse, ¿no? En una cosa de un propósito común que era la reforma a la educación. Y lo otro es a propósito de la Fundación Dialoga, que efectivamente tuvo la presidenta Bachelet, que es cómo termina su primer periodo, eso después se cierra y el segundo periodo termina con Horizonte Ciudadano, que es la fundación que tiene hoy día. En la Fundación Dialoga se hicieron muchas escuelas de liderazgo jóvenes y la presidenta siempre decía, la frase que usaba era que florezcan todas las flores y por lo tanto incentivar liderazgo de personas jóvenes como una manera de hacer el tránsito que ella estaba súper consciente que era el tránsito Que era necesario en la necesario. política. Sí. Claro, considerando bueno, una- no hay que olvidar también que RD, en la segunda vuelta de Michelle Bachelet para el segundo gobierno, la segunda elección presidencial en que ella gana para Claro, ser la por segunda vuelta con vez, Sebastián Piñera. claro, por segunda vez presidenta. ¿O no? En la segunda vuelta, el comando Ay, le dudé. pide... ¿Qué Sí. cosa? ¿De qué dudaste? No escuché ¿De con quién absolutamente compitió nada. la presidenta No, Bachelet? compitió con Matei, con Matei. sí. Sí, pues. Matei después de que se cayó Gracias. Longueira, que todo. Bueno, Sí, claro. Perdona, y habíamos partido por este señor en la mina, ¿se acuerdan? Ah, Que también fue Goldborn. candidato. Ese. ¡Ay, de veras! Goldborn, Longueira. Longueira y de no, repente... Alamán, y Matei Goldborn, asumió. Alamán, Longueira. No, pero es que Alamán No, creo que Alamán fue no. como Alamán queda en una primaria que abajo. Sí, Ah, sí, abajo. eso Bueno, fue. pero no fue. Sí, eso Pero fue. son los Y de candidatos, repente son le los tocó precandidatos. como la pelota caliente Alamán Matei. a A Evelyn Matei, que salió al Evelyn, frente. que Hija Salió de Milico, dignamente. como nos dijo Choronga, nosotros. como nos reconoció acá, Choronga, hija militar. No puedo decir que no. Y bueno, que en la segunda vuelta se le pide a Revolución Democrática, en ese momento estaba, no sé si liderado o dentro de los líderes estaba la Javiera Parada, se les pide Sí, pues. que apoyaran a Bachelet y no aceptan, ellos no apoyan a Bachelet No. en segunda vuelta. Así fue. Y a lo que voy, bueno, retomando el tema, es finalmente son hijos de Bachelet en gran parte y yo creo que esta generación le debe mucho a Bachelet, a pesar de que ellos no... Aparecieron en oposición Claro, no a, lo a la reconozcan. concertación. Ahora solo puntualizar ahí, no son hijos de Bachelet. Yo lo quiero puntualizar de la siguiente manera. Sí, yo estoy de acuerdo. No son hijos de Bachelet, son autónomos, pero sí compartimos una cuestión que yo creo que es súper relevante, que cuando la presidenta Bachelet toma la decisión de volver a ser candidata, yo presencié esas conversaciones,
ella decía, yo no voy a volver a hacer más de lo mismo. Yo no voy a volver a ser candidata presidencial si es que vamos a ir a los mismos temas, porque el mundo está cambiando, porque se nos viene una temporada muy compleja en el planeta, entonces yo voy por temas nuevos. Pero- Y lo que se encargó en la campaña fue levantar desde los territorios cuáles eran los temas centrales para un próximo gobierno de esa coalición. Bueno, y hay que decir ahí que... sí que- Dale, termina la Solo idea, quería Paula. terminar Sí, con la dale. idea, es que comparte esa generación con la presidenta Bachelet las reformas. Y eso, mi impresión, Juan Diego, ahí es que lo que los une es una cuestión de causa, de tema, de... Ahora, hay que decir que eso no salió muy bien, porque lo que se empezó a implementar fue la gratuidad universitaria en el segundo gobierno Sí. de Michelle Bachelet, que tenía un costo fiscal altísimo. Así Se es. trató de hacer una reforma tributaria de una determinada manera, terminó saliendo el ministro de Hacienda y la reforma totalmente hacia otro lado, terminó en la cocina la reforma, y la presidenta Bachelet terminó reconociendo que debería haberse empezado con la reforma educacional en los niveles más chicos, en la educación escolar y en la prebásica específicamente. Entonces, hubo también ahí una desafección. Después, acuérdense que desde el Ministerio de Hacienda se decía la cobertura de la gratuidad va a depender del crecimiento, está Así es. indexado al crecimiento. Entonces, también hubo una distancia y una sospecha, digamos, porque para esta generación joven, una vez más, hay una promesa Sí. incumplida. Así Lo que esa pasa es que ahí colaboración Hay un crítica hecho, hay terminó... un punto que es una tarea para los periodistas, que me han dicho que hay que me dijeron, ten ojo con los gastos en gratuidad. Al parecer, por lo que se dice, hay que ver, yo no he visto los datos. ¿De ahora? Sí, que la gratuidad habría disminuido, dado tal vez al bajo crecimiento, no sé cuáles son las razones, pero que me dijeron, o sea, conversando este tema, hay que ver cuál ¿Cómo es ha bajado la cobertura? ¿Eso la es cobertura de supuestamente? gratuidad, cómo está la cobertura de gratuidad en este gobierno. Sí. O sea, piensen que, y esto es un tema que a mí me desvelaba en esa época, hoy día también, pero me desvelaba más Con mejores razones, digamos. en esa época. Piensen que cuando la presidenta Bachelet habla de reforma constitucional, o sea, cambiar la constitución, reforma educacional, cuando habla de terminar con el sistema binominal, que se terminó, cuando habla de los cambios al tema laboral, lo que hace en un punto es marcar una agenda política que después se sigue discutiendo en los gobiernos que vienen. O sea, el gobierno de Bachelet, el paréntesis del gobierno de Piñera, donde tenemos al ministro del Interior riéndose de la idea de tener una nueva constitución, y luego el gobierno del presidente Boric, excepto el paréntesis del medio, esta agenda conversa con esta otra agenda. ¿Qué darían los políticos hoy por haber tramitado el proyecto de pensiones de Rodrigo Valdés en el gobierno de Michelle Bachelet, haber tramitado el proyecto de reforma constitucional, de nueva constitución? Acuérdate que cuando Bachelet lo propone, todo se empieza a brandear con una nueva constitución para Chile, ¿cierto? Y desde la oposición en ese entonces dijeron, no podemos hablar de una nueva constitución para Chile porque nosotros queremos seguir con la constitución pues. actual. Y eso pasó Tal cual. hace muy poquito tiempo, Y además, muy poquito tiempo. Tal cual. Es como... Mucha No, miopía, es muy sorprendente Sí, eso. sí. Es muy sorprendente. Solo para terminar, dicen que la vuelta de Bachelet por el mundo, en esa época era directora de ONU Mujeres y obviamente tenía acceso a distintos espacios, a distintas conversaciones, a distintos estudios. La convicción de que si Chile no hacía transformaciones profundas, te ibas a quedar a un costadito del... Con una fractura brutal. y con una fractura social gigantesca. Bueno, eso es lo que estamos en fractura. Bueno, para ella tuvo y para su gobierno un costo muy grande. Juan Diego. No, que yo creo que yo creo que está fracturado el país, todavía no se ha solucionado ese problema. No, No, por cierto que estamos- no. O sea, a pesar de las cursando esa reformas que crisis. dices tú que hizo Bachelet y que inició. bueno, es muy interesante, yo me toca entrevistar gente de derecha y me da risa cuando escucho parlamentarios que sacan a colación. Creo que Evelyn Matei también lo conversó acá.
que saca a colación... El estupendo texto. No, hay una constitución que hizo Bachelet, podríamos recurrir a ella. No es como Oye, cuando fue Naira Miró. nadie y fue. todo el A mundo ver, ayúdenme a criticó. interpretar lo siguiente, el cierre de este bloque, porque vamos a estar conversando después con Pepe Out, que es la declaración que hace Guillermo Tellier el fin de semana en la radio Nuevo Mundo. Nosotros hemos revisado otras declaraciones de Guillermo Tellier porque nos encanta tratar de interpretar al presidente del Partido Comunista. Lo vamos a escuchar porque ha generado una serie de respuestas, un asunto controvertido y a la vuelta lo comentamos. Acordémonos que hay que defender el voto el domingo, para lo que necesitamos apoderados y apoderadas en todas las mesas. No pueden quedar mesas sin apoderados, porque si el resultado es estrecho, como están diciendo algunos, surgen varios peligros de eso. Pues si gana la prueba de manera estrecha, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado. Va a hacer cualquier maniobra como los que ya ha hecho frente al servicio electoral o cómo acudió a la Contraloría para decir que aquí hubo fraude, cualquier cosa, y tratar de quitarle piso a la instalación de la nueva Constitución. Entonces, ese día, yo por lo menos creo, soy un convencido, que ya conociendo los primeros resultados del triunfo de la prueba, hay que salir a la calle a defender ese triunfo, a defenderlo. Ya, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, decía que le parecía imprudente estar como convenciendo a la gente o alertando a la gente de la necesidad de salir a la calle a defender un eventual triunfo de la prueba. ¿Cómo lo ven usted? Porque si uno piensa, Daniel Jadwe ha estado bastante silente este último tiempo en un repliegue estratégico de cara al plebiscito del domingo, un hombre, digamos, con conciencia. Locuaz. Claro, con conciencia, digamos, de los efectos que puede tener sus intervenciones. Locuacidad, claro. O cayó o lo callaron. Pero, ¿por qué dice esto, Guillermo? Tellier, igual tengamos ojo, porque esta es la segunda vez que nos toca Tellier dominical Radio Nuevo Mundo. Correcto. Claro, la Radio Nuevo Mundo, una Saludos radio a la emisora. La radio Nuevo muy Mundo. antigua. es una radio además, muy la antigua Nuevo Mundo. del Partido Comunista. Entonces este es como un programa, ahora que estamos muy atentos a Tellier. Tal vez todos los domingos, hace muchos años, todos los domingos tiene este programa, pero... Entiendo que es el sábado. ¿El sábado? Sí. Bueno, pero un programa que tiene... domingo. Y la otra vez fue cuando dijo que él no estaba dispuesto, que cómo se le ocurría andar firmando o negociando cambios a la Constitución creada por la Convención y toda la cuestión, y a los pocos días estaba firmando el documento. Es como que ahí le habla a su público, ¿no? a su base. Y ahí dice cosas que son bastante polémicas, porque a mí me parece bastante impresentable que un presidente de partido, que fue parlamentario, esté diciendo que la posibilidad, hay que salir a la calle a defender si ganamos, porque la derecha puede robarse la elección. No me parece... No sé si no dice robarse la elección, pero da... Dice, van a querer, el programa se llama De Domingo a Domingo Sin Restricción, el programa de la radio Nuevo Mundo. Dice, si gana la prueba de manera estrecha, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra, como las que ya ha hecho frente al servicio electoral o como acudió a la Contraloría para decir que aquí hubo fraude o cualquier cosa y tratar de quitarle piso a la instalación de la nueva Constitución. Claro, no dice robar, pero dice, o sea, pone en duda que el CERVEL vaya a actuar o que se vaya, que vaya a... O sea, no descarta que la derecha presione el CERVEL para... Claro. Ahora, él dice, como lo ha hecho en otras oportunidades, no sé qué oportunidades la derecha ha cuestionado una elección. O sea, piensa Cuando que... recurre a la Contraloría... Él dice el tema de la Contraloría, y la derecha acusa al gobierno y le pide a la Contraloría que intervenga, y la Contraloría rápidamente... Claro, a eso se refiere a la impresión. Interviene, y además la Contraloría dice... que en el caso de la primera investigación que lleva adelante, que el gobierno ha actuado apegado a la ley y que ha hecho lo que tenía que hacer hasta ahora. Quedarán probablemente, y es importante que lo haga. Entonces, probablemente se cuelga de ese tipo de cosas el presidente del Partido Comunista en una radio, que es una radio bien de nicho, y yo creo que eso lo hace pensando en sus huestes. En su base. Sí, ya, pensando pero es un político base. demasiado veterano como para saber que esto puede generar cierta incomodidad. Entonces, es que no le importa. ¿Para quién es el recado? Bueno, es que es bastante literal en todo caso, pero Sí. una persona con esa experiencia, este tipo de comentarios
obvio que va a generar reacciones y va a generar reacciones dentro de la coalición, digamos, con la que comparte gobierno. Sí, claro, pero yo creo que él le habla a su gente. Piensen que apareció hoy día o ayer unos diputados de la UDI acusando a la ministra de Justicia a través de Gendarmería de que están acarreando reos para que voten más por el apruebo. Y sacaban unos papeles y decían, bueno, aquí hay 2 reos que están llevando de Puerto Montt a Santiago y dicen que van a ir a votar. Es una cosa Eso que- puede ser en el contexto de la nueva ley que obliga al servicio electoral a proporcionarle Claro. a los presos la posibilidad de votar. Pero lo que quiero decir Pero es no lo que... sé porque desconozco el detalle de la Pero lo de que, la quiero, denuncia. lo que quiero decir es que cuando la denuncia se hace enfrente a las cámaras y se acusa a un miembro del gobierno y queda flotando, seguramente Tellier se refiere a ese tipo de cosas cuando le Que habla es a algo su que hacen puente. todos, no vamos a decir que Todo eso el solamente lo mundo, hace la y derecha. ellos hablan en su espacio y dicen, yo la verdad es que creo que ahí Tellier está hablando a su gente, él está hablando al Partido Comunista. Dicen que el Partido Comunista está bastante Están preocupados. fracturado también Ah, a sí, su ¿ah? interior Ah, entre ya. el mundo de Tellier y el mundo de Jadwe, que son mundos O sea, un mundo cierto- oficialista sí, versus un mundo de colaboración crítica. claro, con ciertas diferencias. Vamos a ¿no? instaurar ese- o sea, una sección. a revivirlo. Oye, no Una se sección. olviden, Sección, colaboración Colaboración crítica. crítica. sí, no se olviden de la primera vez que el PC entra al gobierno de la presidenta No de Bachelet, mayoría. cuando dice el PC vamos a estar con un pie en la calle y con un pie en el gobierno, Claro. que fue súper criticado. Vamos ¿se a rodear la acuerdan? convención. Y creo que siempre son de Tellier la frase. Era una Bueno, esa cosa frase sí, metafórica. iluminada. No, yo creo que, bueno. ¿Cuál? ¿La de rodear la convención? Sí, no, la convención fue Carol Cariola. Pero, ¿sí? pero sí. Con un pie en la calle y un pie en en el la calle, gobierno. no sé si fue Tellier. Sí, no sé si fue Tellier, yo tampoco tengo duda, que fue súper criticado cuando Claro, ¿cómo teóricamente los gobiernos Estaban- tienen que tener un pie en la calle, por supuesto que sí, Claro, porque si no, ¿qué sentido tiene? porque si no te encapsulas Claro. y te pierdes. Oye, nos vamos a ir a la pausa, al regreso vamos a estar conversando con Pepe Out acá en Días Contados. De regreso en Días Contados ya con nuestro invitado Pepe Out, ex diputado, ex embajador, analista político, experto electoral. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Hola. Muy bien. ¿A qué has estado dedicado en este tiempo en que ya no eres parlamentario? Bueno, a Netflix, Qué rico. a Amazon, Netflix, sí. a HBO, a leer, a escribir A la asesoría también. y a asesorías y a charlas. Ya. ¿Y echas Mucha de gente menos quiere escuchar. la política activa? No, No, ¿ah? ¿Militancia? ¿Mantiene alguna militancia? no, yo dejé la militancia hace más de 5 años. Ya. Renuncié al PPD en 2016. Oye, estamos a 3 días del plebiscito y tú has estado haciendo proyecciones electorales. No podemos hablar. No, ya no corresponde. no se puede hablar porque es veda hablar de de. la- Aunque si tienes Podemos alguna hablar de la proyección, si tuvieras participación, alguna, podemos hablar si de tuvieras la alguna, participación. danos una, no sé, ¿Por una dónde idea. le entras? Hay como alguna gente que pone en Twitter así, según los números que conocí, los apios se venden a tanto y los repollos se venden a no sé qué, en fin. Está buena esa. Pepe, ¿cómo a 3 días del plebiscito? ¿Qué es lo primero que tú dirías respecto del clima que estamos viviendo? O sea, lo primero que diría es que estamos en la víspera de lo que probablemente va a ser la elección más participativa de la historia de Chile. Primera cuestión. Segundo, todos hablan del retorno del voto obligatorio, pero la verdad es que nunca hubo voto obligatorio en Chile. No. Solo era obligatorio para aquellos que voluntariamente decidían inscribirse. Claro. Pero por primera vez, todos los mayores de 18 años tienen la obligación de concurrir a votar, Porque están inscritos automáticamente. porque están inscritos automáticamente. Y otro elemento también es que la multa famosa nunca se cobraba. Se cobraron la primera década y luego, como suele Porque ocurrir... yo ¿Ah? no votaba y nunca me pasó nada. Mira qué bonito ejemplo Es que tú cívico. eres joven. ¿Por qué no votabas? Pues soy periodista, quiero ser independiente. qué No, que loca no esa quería posición. votar. No quería votar. Ay, Ya nunca. Pero tú trabajaba eres esos joven, días. tú correspondes a la década en que ya no se hacía, Claro. no se pasaban multas. Claro. La primera década, efectivamente... De la vuelta a la democracia. De la Sí. vuelta a la democracia, había multas. Luego hubo amnistías. Ya. Ah, verdad, pues, Los hubo parlamentarios amnistías, hacían amnistías y por lo tanto a la tercera ¿Verdad ¿Y que amnistía qué, ya... sí? y qué Tía. sensación crees tú que tiene la ciudadanía respecto de si me van a castigar o no me van a castigar si no voto? Mira, primero, todas las encuestas, y de eso sí se puede hablar porque no son cifras de preferencias electorales, todas las encuestas muestran más interés que nunca, incluso comparado con las presidenciales.
Interés. Interés. Intención de votar. No, estoy hablando de interés Ya. en el plebiscito. Luego, la disposición de votar es 15 a 20 puntos mayor que en las presidenciales últimas. Que fue el récord con 8.3 Que fue millones. récord, en 8.360.000 personas que concurrieron en segunda vuelta. Y por lo tanto, y el conocimiento respecto de multas es más o menos del 75%. Es decir, hay un 25% que dice no, si no, o bien no es obligatorio, no sabe, o bien tiene la idea de que no va a haber ninguna represalia. Sanción. Ahora, ¿quiénes son los más sensibles a las normas y a la amenaza de ser citado al juzgado de policía local? Los adultos mayores. Yo creo que la noticia, aparte de la noticia de que va a ser la elección más participativa, la noticia va a ser el regreso de los adultos mayores a las urnas. Sí. Porque COVID más bajo. Claro, el COVID alejado y la obligatoriedad. Fíjate que en la elección de Michelle Bachelet, que era muy querida entonces y ahora también por los adultos mayores porque había establecido el pilar solidario, pensión básica solidaria, aporte previsional solidario, el 60% de los mayores de 60 concurrió a votar. Ya. En la elección de 2017, Piñera, el 58% de los mayores de 60 concurrió a votar. ¿Saben cuántos adultos mayores concurrieron a votar en la elección pasada? elección pasada? 40%. Ah, mira. Va bajando. A pesar de que fue la elección más participativa de toda la historia. Oye, sí. Entonces, Mucha gente joven. claro, lo que hubo y lo que ha habido desde el estallido y la elección que le siguió, que fue el plebiscito, es un sobresalto muy significativo de la participación joven y un descenso igualmente significativo de la participación adulta y adulta mayor, mayores de 50 para arriba. Y eso hizo que el cuerpo efectivo de votantes en este ciclo ha estado desestimado en favor de los jóvenes, como estaba desestimado en favor de los adultos mayores. Claro, antes la gente Pregúntale decía... a cualquier diputado cuál era el porcentaje Está de su bien. agenda dedicado a los clubes de adulto mayor. Y por supuesto, porque eran los Era que mucho más más. votaban. Ya. Oye, Pepe, Eran mucho más votando y eran mucho más gravitando. Claro, Y los sí, jóvenes no siguiendo. estaban ni ahí. sí. Pepe, tú eres un experto en las cifras, has dado seguimiento a un padrón electoral que en realidad desde el año, no sé, 87, 88, hasta hoy día, como conversábamos, es como una cancha conocida. Y en esa cancha conocida tú te destacas por achuntarle a los... o por saber leer datos en realidad. El problema son el otro porcentaje de personas que no sabemos cómo vota porque nunca han votado. Y es un porcentaje bien alto de la población. De hecho, es prácticamente la mitad de las personas que, pudiendo ir a votar, no fueron a votar en una elección post-estallido que nos sorprendió a todos. ¿Qué sabes de ese mundo? ¿Qué Mira, olfateas? Lo primero que hay que decir es que el padrón está artificialmente abultado. Si todos se le ocurriera ir a votar el domingo, no tendríamos 15 millones. Primero, porque están inscritos todas las personas que son ciudadanos chilenos independientemente de dónde vivan. Y por lo tanto, basta que tengan 18 años o más. Ya. Y por lo tanto, hay más de 1 millón de personas que no viven en Chile y que no se han inscrito en el exterior. Ahí ya le resta un Ya, millón. ahí vamos en 14. Vamos en 14. Claro. 1 millón, ¿ah? Por lo Que menos. vive fuera. Luego, no voy a contar las personas que fallecieron entre el que se cerró el padrón y hoy día, que ya son 25.000, pero voy a contar todas las personas que nos inscribimos antes en el padrón, cuando había que inscribirse, y nunca actualizamos nuestra dirección. Y la probabilidad de que vivamos donde vivíamos cuando nos inscribimos hace 20 o 25 Sí, o 30 claro. años es baja. Y por tanto tú tienes por lo menos otro millón y medio, estimo yo, que vive muy lejos del lugar Ya. donde está inscrito para votar. Ya llevamos 2 millones. Fíjate que yo repartía 12 carnet millones y electoral medio. cuando era candidato, ¿eh? Y cuando golpeaba, entregaba personalmente y con equipo, ¿dónde vota usted, señora? Y fíjate que 1/3 en Maipú ya no vivía donde decía En su dirección el padrón. electoral. Puede vivir en Punta Arenas, puede vivir. Por eso he estado peleando con el CERVEL hace mucho rato y en el Parlamento
para que todas las personas puedan votar donde están. Pero eso se En logró. Suecia tú votas donde estás. Donde ya, te tú pilla vas la Tú estás en votación. Punta Arenas y el Vas día de la al votación colegio vas al local más cercano cercano. y como está en línea todo el padrón, te meten en una cuestión y te pasan el voto que te corresponde. Claro, Y en las existe el elecciones domicilio nacionales electoral. da lo mismo porque es el mismo voto además en todas partes. En un plebiscito como este, ¿por qué no va a votar alguien de Punta Arenas que está inscrito en Maipú? Ya, vamos En entonces una a 1,5 movilización millones. básica. Entonces, Porque yo puede votar estimo- alguien en Maipú y Claro, después irse a la exactamente. Florida a votar, po. Ese es el cuento. Yo una vez viajé a Suecia con un amigo radical y nos explican los suecos esto, de que tú puedes votar donde estás. Y mi amigo radical, Ernesto Velasco, lo voy a denunciar, Mira. le pregunta al tipo, oye, pero ¿y cómo evitan que alguien vote Vote en la dos mañana veces, acá claro. y después tome un tren y vote en la tarde? Lo miraron como si fuera un Un ovni. bicho raro. O sea, no estaba o sea, en el imaginario. No habían pensado, no de habían un pensado, sueco, dijeron, claro, como- eso era. La pillería. ¿Para qué lo haces? Nosotros pensamos ¿Para qué lo haces? inmediatamente La pillería. Claro, la pillería latina, po. No, porque hoy día la tecnología permite, tú quedas bloqueado. Claro, inmediatamente. queda bloqueado el Ah, internet. Bueno, entonces yo calculo que son más o menos 12 millones y medio. Ya, potenciales. Y estimo que de esos 12 millones y medio podría votar el 70, entre 65 y 70%. O sea, Las encuestas hablan de 80, 85, pero tú sabes, entre la declaración de intención... Y a eso es tu número de y lo 9 millones efectivo, 800. Y por eso yo calculo que va a andar en torno a 9 millones y medio. Pero Pepe, perdón. Sí, dale. Más allá Y luego, ¿quiénes son? Exacto, Y porque luego, más allá ¿quiénes del son? Mira. cálculo, estamos hablando de personas que no les interesa porque... Primero, respecto de la última elección. Piensa tú que el 45% no participó, resta ese 15% que yo te digo, pero tienes un número muy significativo de personas del orden de 2 millones, por lo menos 2 millones y medio. ¿Quiénes son? Primero, son más mayores que los votantes, porque la tasa de participación juvenil fue entre 10 a 15 puntos mayor que la tasa de participación adulta. Si los adultos participaron mayores de 60, el 40, Claro. los jóvenes menores de 34, por lo menos el 60. ¿Ah? Entonces, primero son más mayores. Segundo, son las personas que menos creen en la política y en el Estado. Así es. Por algo no van a votar porque no creen. Mira, son las personas que cuando yo hacía puerta a puerta, llegaban y me decían, ya llegaron los políticos y yo igual tengo que salir a trabajar el lunes. Ah, esa frase. Esa frase manida que... Yo voy a salir, y, claro, y igual. fíjate que yo sabía que si esa persona llegaba a ir a votar, no iba a no. votar por la izquierda y la centroizquierda. ¿No? No, de ninguna manera. ¿Por? Porque requiere confianza en la política. ¿Ah? Requiere confianza en el cambio. El votante que no va nunca a votar tiende a ser un votante más temeroso, Conservador. más preocupado de la incertidumbre, más conservador. o sea, más afín a la derecha en ese sentido. Al orden. Lo que pasa es que- al orden. Al orden. Al Fíjate partido que del yo orden. nunca entendí. Tú sabes que la derecha se opuso terminantemente al voto obligatorio. Sí. Yo nunca entendí por qué. Me dijeron que es porque en Europa, y efectivamente en Europa es al revés. En Suecia, donde yo viví, mientras más votaban, mejor le iba a la socialdemocracia, mientras menos votaban, mejor le iba a la derecha. Aquí Oye, es Al revés. exactamente ¿Y es- al revés. ¿Está confirmado eso? ¿Eso hay evidencia científica? No, intuición. Bueno, tú sabes, esto es como la economía. Claro. El manejo de los números, pero a mí me parece que es extremadamente categórico. Pero Porque ¿cómo sabes si eso? tú no te entusiasmaste, escúchame, si tú no te entusiasmaste con ir a votar en el inicio de un proceso constituyente, que nació de una crisis, de un estallido social, si luego no te entusiasmaste con ir, comillas, a detener el fascismo, a votar por Boris contra Kass para impedir que... La probabilidad de que seas un voto progre es bastante menor a que seas un voto conservador. Ok. Mira, es un voto que se emite mucho más desde el temor al futuro, desde la incertidumbre, la pérdida del empleo, desde el problema de la seguridad y el orden público, que desde la esperanza en el cambio. Entiendo. Pepe, hay una tesis... Y por eso o una nadie le- sabe para quién trabaja. Ok. La derecha se opuso y ahora va a ya. ser beneficiada. Hay una lectura política que es, el gobierno no quiso insistir en su campaña, Chile Vote Informado, en que el plebiscito era obligatorio, no quiso machacar mucho esa idea porque mientras más gente vota, más posibilidades tiene el rechazo. Es por esto mismo que dices tú. Bueno, tiene sentido. Uno siempre hace en alguna parte lo que su interés El le llama inconsciente, el a inconsciente, hacer. el inconsciente Es solo finalmente una te guía. conjetura, no, Es no, una no tenemos conjetura, el dato, la naturalmente, información. pero si la tesis fuera contraria, obviamente el gobierno habría puesto mucho énfasis en el carácter obligatorio.
Yo, entre paréntesis, no tengo la más mínima crítica ni observación y los encuentro ridículos a esto del intervencionismo y todo eso. ¿Crees que el gobierno estaba es bien? muy provinciano. No, y además, pero- a nadie se le ocurre criticar a Macron porque se pone a la cabeza de su lista parlamentaria, si es un gobierno político y que tiene que defender una opción política. Lo que pasa- otra cosa, sí, otra el cosa uso de usar los recursos. recursos, Eso. otra cosa es Eso- pagar la eso es lo que se campaña en cuestiona. sí con los recursos de Con los los gastos chilenos. reservados del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Pero hablar cada vez que puedas hablar de tu opción política, cuando tú eres gobernante elegido políticamente, yo lo encuentro ridículo. Provinciano, en serio. Oye, ¿hace falta un movimiento telúrico para que gane la prueba? Dijiste, después tembló. Bueno. Para que no gane la prueba. Para que- Claro. para No, para que- que, claro, Para que gane la remonte, Claro, para que remonte. Fíjate que Después el ustedes son- telúrico ustedes cambió. ustedes son periodistas, ustedes saben que Cobran todo. uno no sabe cuál es el titular. ¿ah? Y yo no había visto la entrevista y me manda un mensaje, bueno, yo sentí está, por supuesto mira. el temblor. Claro. Y recibo un mensaje de Gonzalo Vinter que dice, ¿cómo te quiero ahora, Pepito? Y yo digo, ¿y qué me está diciendo esto? Y después Jackson me manda una foto de la entrevista y me dice, vas a hacer trending topic. Oye, tal Y cual. efectivamente, tal Y cual. pero tú George dices, fue un Jackson te temblorcito, mandó, fue un George temblorcito. Jackson te manda una foto de la, o sea, un Sí, claro. screenshot de del titular de la entrevista y te para dice, decirle, o sea, el vas ministro a hacer secretario trending general de la topic. presidencia te mandó ese. Bueno, pero o sea, que Eran colegas. Fuimos colegas 8 años en Hacienda. Mira, ¿Y tú le das consejo al gobierno, Pepe? No, yo no doy consejo a Ya. nadie. ¿te eres optimista respecto a este gobierno? Es un gobierno difícil, la tiene muy difícil. Pero yo tengo la esperanza fundada en mi valoración del presidente Boric. Del Yo- presidente Boric. Del presidente No Boric del en equipo, particular, ya. mucho más que de su coalición. De Yo su creo que equipo. él es un tanto prisionero de su coalición. Pero yo confío primero en su vocación de mayoría, en su adaptabilidad, en su búsqueda de construir mayorías para el cambio. Mira, él tiene muy claro algo que otros no tienen muy claro Dentro de su coalición. dentro de su coalición, que mientras más profundos sean las transformaciones que tú haces, más apoyo social y político necesitas. Y ese aprendizaje él lo hizo porque es un curioso de la historia y conoce muy bien la historia y sabe lo que son cambios sociales impulsados por minorías. O sea que no tienes cómo hacerlo. No, aquí en democracia por lo menos no. Tú necesitas una Claro. espalda social que te Lógico. permita tener gobernabilidad. Pepe, ¿cómo ves el día después del plebiscito? ¿Cómo ves el 5 de septiembre? El 5 de septiembre, independiente de que haya ganado el apruebo o que haya ganado el rechazo, desde la política, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas esenciales que el presidente debería, el gobierno y la clase política debería enfrentar? Yo creo que la actitud del presidente va a marcar mucho el post 4 de septiembre. Y yo tengo la confianza absoluta, 10-1, que el presidente se plantea como un presidente constructor de unidad y de mayoría. Y cualquiera sea el resultado, el más probable o el menos probable, yo creo que él va a convocar al conjunto del país a trabajar para culminar con lo que el presidente Lago llamaba una constitución de consenso. Cualquiera sea el resultado, es decir, algo en lo que se identifique y se reconozca y no sea contestada por la gran mayoría. ¿Lo ves con esperanza el 5? Yo lo veo con esperanza. Yo creo, como he anticipado, público conocimiento. es de público conocimiento. Yo creo que finalmente el 4 de septiembre le va a abrir al presidente Boric una segunda oportunidad. Una ventana. Porque piensen lo siguiente. Tú siempre has dicho que va... Que Vas por el rechazo, que No, yo no voy por No, el que puede ganar rechazo. que tú crees que va a ganar el Yo no rechazo. voy, yo incluso estoy ahí en el puente, pero muy probablemente Todavía, vote, a 2 de... muy a probablemente- 10 días. Pues, blanco. muy probablemente vote apruebo. Ah, ya. Muy probablemente porque no quiero que el rechazo saque una ventaja muy considerable. ¿Tú sobre crees, la tú, prueba. pero a lo que voy eso, ¿tú Eh, crees que va a ganar el rechazo? O sea, tú por los que has analizado... Lo que he dicho, dijiste- no lo dijiste... no estamos en los días como Claro, para claro. insistir, Claro, pero- insistir en pero eso. Pero lo que el- quiero decir es lo siguiente, mira. Nosotros somos presentistas. La última noticia borra las noticias precedentes y todos celebraron
que Gabriel Boric era el presidente más votado de la historia y se habló hasta de Boric manía y en 30 días ya estaba de minoría de nuevo, porque es la persona que llega al gobierno de Chile con menos votos propios en la historia. Sí, bueno, impresionante la primera vuelta. En la historia, 25,8% de los votos. La primera vuelta fue... Y eso explica la caída vertiginosa. Entonces, hubo 2,8 millones de personas que se sumaron al Boric de segunda vuelta y contra Kast, digámoslo. Y él tenía la posibilidad, a 6 meses de iniciado su mandato, de convertir ese apoyo frágil y provisorio en un apoyo estable. Pero la convención no le jugó tú dices que es a la favor. convención. Porque si la convención hubiera hecho un trabajo de integración, que hubiera incorporado a un pedazo de la derecha a lo menos, ¿ah? Que de hecho se dividieron en 2 bancadas, y al centro político, estaríamos discutiendo aquí si 65 o 70% de los votos. Imagínate lo que significa para un presidente obtener en una elección de medio término, es decir, durante su mandato, 65 o 70. Bueno, yo lo que creo es que va a tener esa oportunidad. Ahora. Y estoy seguro Un reempujón. que él va a trabajar para llegar a ese lugar. De hecho, lo dijo ayer. ¿Qué dijo? Dijo eso, voy a trabajar para llegar al final a una constitución que sea reconocida Sí. por Nos vamos a la tardar gran más. mayoría. Vamos a Pero tardar si él- más. Pepe, pero si él es prisionero de su coalición, como dijiste, que me gustaría que profundizaras un poco más en eso, ¿cómo va a poder hacerlo? Además, no es una coalición, son 2. Y una de esas coaliciones es tu ex sector político. ¿Cómo ves ese asunto raro? Claro, ahora cuando yo hablo de su coalición, hablo de su coalición original. Ya, Ah, aprueba Pro dignidad. dignidad. Solo aprueba dignidad. Claro, porque lo que va a ocurrir, primero, es que va a haber un desplazamiento, a mi juicio, en la figura del gabinete. Es Hacia el centro. Desde el punto de vista, ustedes van a leer la semana siguiente que el gobierno busca, o digamos, se pone de nuevo en modo segunda vuelta, para decirlo de manera figurativa. Se pone en modo construcción de mayoría. Oye, mira, yo le Claro, corre la frontera. Claro, yo le O sea, mandé aumenta- un WhatsApp. Mira, Gustavo Petro. ¿A quién le Colombia. mandaste un WhatsApp? No. Gustavo Petro. No, Gustavo Espérate. Petro, George Jackson. alguien del gobierno. Estaba diciendo otra cosa. Gustavo Petro Ya. eligió más o menos el mismo número de diputados que Gabriel Boric aquí, de su propia coalición. Y un poquito más de senadores. Y la noticia cuando asume, yo leo el diario colombiano, El Espectador, y dice, Gustavo Petro inicia su mandato con mayoría en ambas cámaras. ¿Y? Bueno, ¿qué hizo Gustavo Petro? Construyó mayoría parlamentaria, pues. Detrás de su programa, por supuesto, tuvo que negociar, ¿Tú crees que en ese tuvo que sentido articular, y resulta que Gabriel Boric inició su mandato con minoría en ambas cámaras. Pero tú crees que en ese sentido pues no sería extraño que la democracia cristiana entrara No en sería una segunda extraño, etapa? ahora habría que decir lo que quede de la democracia cristiana después, Lo que va quedando. después de la elección. O tal vez RN. Oye, Pepe, ¿Quién y sabe? Tú que vienes, Evópoli. El partido de la gente. tú que vienes saliendo del Congreso, ayer vimos escenas bien lamentables con un señor diputado que considera que a los golpes se puede hacer política. El diputado fuera de control, le decimos nosotros. Sí, el diputado fuera de Que control. vive fuera de Efectivamente. El diputado que está o que está dominado por la rabia. ¿Tú cómo ves el clima al interior del Parlamento chileno? Vienen tiempos súper complejos. Cualquiera sea el escenario, hay que construir acuerdos, hay que construir mayoría. Hay una constitución que está dada por muerta en los hechos. Entonces, y eso se va a alojar en el Congreso. ¿Cómo ves tú ese Congreso que dejaste Mira, hace poquito? es algo distinto del que dejé, primero, porque hubo una renovación impresionante. Nunca había Del habido Parlamento. tanta renovación en la Cámara de Diputados como en esta última elección. Pero hay dos cosas. Mira, primero, hubo recambio generacional en casi todos los partidos y el presidente tiene línea directa con figuras que lideran efectivamente los Sus partidos sectores. del frente. O sea, mira, entre Macaya y Boris, entre Belolio y Boris. Eran en fin. compañeritos en O sea, Hay diálogo. convivieron. Claro. Y se llevaron, Oye, se uno llevaron no- bastante bien. Uno no puede estar 8 años en un lugar sin conocer al otro, Pero en el sin caso- hablarle sí, al otro. Pero el caso Este solo señor que- no le gusta mucho conversar, en todo caso, el que está Claro. en pantalla. No, Pero el no es caso- lo de él, no es lo de él. no. Pero en el caso de Jojo Jackson no logró generar esos lazos.
Bueno, es un tema de... Yo les decía a ambos, ustedes se llevan bien porque tú eres el volcán y tú eres el iceberg. No me hagan decir cuál es el volcán y cuál es el iceberg, Bueno, por pero favor. a lo que voy es que Pero- Boric, como pero- volcán, digo yo, Boric logró esa relación con O sea, con Boris Belolio. era un tipo capaz de pasar al otro lado. atravesar la Exacto. sala en medio de la mañana Y saludar. y derechamente ir a preguntarle por qué iba a votar lo que iba a votar. O a ponerle su argumento para intentar convencerlo de que votara de otra manera. ¿Cuál volcán? ¿Cuál volcán? ¿Cuál volcán? Efectivamente. Es que no lo- que no era- y que por no- eso, y por eso que le tienen cariño Sí. más transversal Sí. a Gabriel Boric. Que es lo que me decía la derecha en términos de que yo con Jackson nunca he hablado, nunca me ha dado la mano. Efectivamente, Pero yo te preguntaba por cómo A ver, estás viendo prefiero el un poco a Congreso. Giorgio, a ver. Ah, es difícil entrar en... Sí, en o sea, intimidad. yo le tengo Afecto. afecto. ¿Ah? No cariño. Trabajamos juntos en Hacienda la mayor parte de las veces, además. En la Comisión de Hacienda. Impulsábamos juntos en la Comisión de Hacienda contra los ministros respectivos. En otras ocasiones no. Pero le tengo afecto. Encuentro que es un tipo inteligentísimo. ¿Es inteligente? Sí. Inteligentísimo. Yo no he logrado saber, o sea, muy no. aplicado. Es aplicado. Muy aplicado. Muy ingeniero. Muy planificador. ¿ah? Cabezón. Claro, y muy desconfiado. ¿ah? Y él llegó al Parlamento, toda esa nueva generación llegó, algunos se soltaron rápidamente, otros no. Llegaron con la idea de que no se iban a convertir en lo que nosotros éramos. ¿ah? La superioridad moral. Y eso generó una distancia. ¿ah? Podría contar anécdotas, pero no lo voy a hacer. Está muy bueno. Y lo sigue sosteniendo porque lo vimos hace lo pocas voy a hacer. semanas reiterarlo, ¿no? Claro. Y todos saben que ese es su sentimiento más profundo. ¿ah? Y sin embargo es la persona que tiene que dialogar con el Congreso en un momento súper crítico. No, claro, yo creo que No era su puesto. no era el lugar indicado, claramente. O sea, debiera salir en el cambio de gabinete. Él podría haber sido mejor ministro del Interior que De Economía. que Sexpress, o Sí, ministro de Obras Públicas, o ingeniero, en fin. Incluso Desarrollo Social. Pero, porque es un tipo ordenado, planificado, inteligente y tiene lo que tienen que tener los ministros, que es sintonía total con el jefe. Con el jefe, claro. Esa era su gracia para la Sexpress, en el sentido que tú sabías que estabas hablando hablando con el con él presidente. estabas hablando con el presidente. Ha habido ministros en que tú sabes que al final, mira, los parlamentarios son crueles, en el sentido que tú te das cuenta inmediatamente si estás en un callejón sin salida o es la vía para llegar al presidente. Claro. Tú no Entonces, gastas, qué no sé pierdes yo, tiempo. qué sé yo, cuando la Roulette era Sexpress, uno sabía que por esa vía tú llegabas al presidente y si el tipo te decía sí, te apoyamos en esta indicación. Es el presidente el que está poniendo claro. la firma. Y cuando Osa fue... En cambio, otros no. ¿Cuál es? No, a ver. Pero cuando Osa fue el secretario general de la presidencia, fue Fíjate que ganando. él fue ganando. Sí. Él fue. Él terminó y él teniendo autoridad. tenía mucha fortaleza en la dimensión relacional. Sí. Sí. O sea, era capaz. Además, toca guitarra. Simpático. Toma vino, en fin, resistente para la noche. Entonces, es que esas Dura- cosas, dura largo. Es esas todo lo cosas contrario. terminan. Son muy claves. Yo es todo lo contrario. Esas cosas son fundamentales. po. Yo no toma. No sé, pero tengo idea. en su círculo no de tengo No sé si idea. toma, pero yo te Es puedo una decir broma, que yo pasé es una 8 broma. años en Hacienda con él y nunca me he tomado una cerveza Ah, mira. con Giorgio, ¿Y con Boric? de todas maneras. Miles. Más que una cerveza. Pero tú sabes que esta generación toma piscola. ¿ah? Y yo, la piscola no. Oye, un tema, vino, Pepe. vino y del bueno. ¿ah? Pepe, este es un tema que a mí me tiene muy, muy, muy metido. Y es la famosa frase que dijo Richard Nixon en el 69, cuando empieza a hablar de la mayoría silenciosa. ¿no? Estamos en 69, movilizaciones sociales por todas partes, guerra de Vietnam. Y Kissinger fue su secretario de Estado, pero Richard Nixon dice, habla de la mayoría silenciosa, que es la que le va a permitir a él ganar, y que le permitió ganar. ¿no? Porque estaban en las calles, todos los demócratas y toda la oposición estaba, ¿me entiendes?, en las calles, y la gente decía, este caballero, ¿cómo va a ganar? Y él dice, la mayoría silenciosa, y es la mayoría silenciosa la que le da el triunfo a Nixon, ¿no? El 69. Y a mí, tú dijiste que necesitábamos un movimiento telúrico para que la prueba remontara, las encuestas dicen que el rechazo ganaría el rechazo,
Y a mí, viendo la movilización que ha logrado el apruebo, que ha sido bastante notable, hay que decirlo, o sea, realmente los actos que hacen ellos son masivos, sabemos que la derecha no tiene mucha capacidad de movilización. Y a mí se me viene el recuerdo ahora esa frase de Nixon, ¿no? De que la mayoría es silenciosa cuando me dicen que el rechazo puede ganar. Pienso, si todo el mundo si el apruebo logra movilizarse tanto y no gana, este es el fin de la movilización. O el boom de los actos culturales, ¿me entiendes? Bueno, hace rato que en el diseño de las campañas los actos masivos han ido cediendo relevancia al puerta a puerta, al trabajo vía redes, en fin. Yo como candidato dejé de hacer actos masivos. ¿Por qué? Hace mucho tiempo, porque tú gastas muchos recursos humanos y financieros, inmovilizas a tu equipo de campaña y la verdad es que van los convencidos. Y los votos, los votos hay que ir a conquistarlos. Claro. Particularmente, mira, el diseño de campaña, me preguntaba una radio hoy día, el diseño de campaña cambia radicalmente cuando tú tienes voto voluntario y cuando tienes voto obligatorio. Cuando tú tienes voto voluntario, gana el que moviliza mejor a los suyos. Ya. Cuando tú tienes voto obligatorio, gana el que logra convencer a los menos interesados, pero que van a estar ahí, van a ir a la urna y tienen que votar por uno o por otro. Pero déjame hablarte de la mayoría silenciosa, porque tú, que eres más proamericano, yo soy más pro francés y viví lo mismo, no es que lo viví, lo leí, le pasó lo mismo. Mira, en mayo 68 hubo la manifestación más multitudinaria de la historia de Francia. Y de Gaulle. Poco después hubo la manifestación más multitudinaria, mucho más multitudinaria todavía, para De Gaulle. Y luego ganó Pompidou, También que era el derecha. representante de la derecha. Lo de Gaulle fue porque De Gaulle de pronto, una historia bien divertida, pues de pronto desaparece. Y nadie sabe dónde está el presidente. Había ido a Alemania, creo. Y hubo una especie de vacío y se convocó a una manifestación y hubo 1,5 millones de personas en las calles de París y luego ganó la elección. Y claro, el apruebo es muchísimo más intenso, Moviliza. mucho más intenso que el rechazo. Ya. El rechazo es más extenso que el apruebo y el apruebo es más intenso que el rechazo. Y es más extenso, tú dices, Incluso mayor, tú, claro, el rechazo. claro. Pero no sale a la calle. O sea, no sale a la calle. No sale a la calle. No se compromete. Lo que pasa es que sale a la calle, mira, y esto también tiene que ver con la derecha y la izquierda. ¿Ah? Y por eso el voto voluntario y voto obligatorio. Por eso yo nunca entendí que fueran partidarios del voto, Hay un del tema, voto sí. voluntario. Porque el voto voluntario es el que moviliza más gana. Po. Y hay una correlación evidente entre interés por la política. O sea, mientras más interesados, más interés en la política tú tienes, mayor probabilidad de que seas de izquierda y no de derecha. Mientras menos interés tienes en la política, Más mayor posibilidad. probabilidad de que seas de derecha y de izquierda. Y eso es de sentido común en Chile. Y el 90%. ¿Y sabes por qué es distinto en Europa? ¿Por qué? O más bien, ¿por qué es distinto en Al Chile? revés. Porque en Chile la derecha se reconstruyó contra la política. Sí. Era antipolítica. 17 años denostando a la política y a los políticos. ¿Ah? Y la política era sucia, era corrupta, era esto, era esto otro. Los señores de hecho, políticos. el principal partido es independiente. ¿Cómo se llama? Unión Demócrata Independiente. Imagínate la contradicción, La ironía. un partido llamarse independiente. Entonces, si alguien te dice, no, yo soy independiente, tú ya sabes que la probabilidad de que vote izquierda es menor a que vote. Ahora tú dices, Deja que la Paula- sí, no un detalle por lo de los. Es que se nos está acabando el tiempo. Lo de las movilizaciones, ¿tú crees que hay mucha gente que va a los conciertos del apruebo y vota rechazo? No. No, allá. Ya. No. Nunca tanto. Nunca. Estaba buena esa teoría. Pepe, Sí. y las emociones, esto de que el rechazo explota más, el miedo, la incertidumbre, y el apruebo tiene en un punto un llamado que mira hacia el futuro y el rechazo mira siempre para atrás, ¿te hace sentido? Me hace sentido. Y ¿Lo ves así? Lo veo un poco así. No totalmente, porque el éxito del rechazo es, y eso se lo debe, la derecha se lo debe a Macaya, Mira. que es haber sacado el rechazo de la posición de Castro.
Es decir, del eje pinochetista y tal. No solo el eje pinochetista, el eje Constitución. defensa de la Constitución actual. El Por día eso. que Cast. Macaya dice la Constitución vigente está muerta, ¿ah? Ya entonces la disputa, porque yo lo decía al inicio, mira, al inicio decía yo, aquí el problema que hay es que el apruebo se corrió varios metros a la izquierda del Boris de segunda vuelta. ¿Ah? Y por lo tanto puede ganar si es que el rechazo se queda en la posición de Kast, que es el extremo derecho. Es decir, si hubiera sido, como dijo el presidente al inicio, entre la propuesta de la convención y la constitución de los cuatro Kast. generales, habría ganado igual la propuesta de la convención, aunque no convenza a muchos. Pero desde el momento en que el propio presidente termina poniéndole el ticket y diciendo, en realidad vamos a votar entre la propuesta de esta convención y la propuesta de la convención que viene, ahí ya, ahí la lápida. yo creo que ahí ya marca el... Ahí se ha perdido. Ahora sí que lo último, Pepe. Me pareció que dijiste que ibas a votar a prueba para que la brecha con el rechazo no sea tan Dije que grande. estaba en medio del puente y que muy ¿Por probablemente... qué es importante que no haya una brecha muy grande entre las dos Bueno, opciones? por varias razones. La primera, porque para sentarse a conversar tiene que haber dos actores de pie, no uno arrodillado y el otro parado sobre un taburete. Y un 60-40 o 61-39 generaría esa Esta condición. simetría. Y luego porque la derecha tiene ultra. ¿Tiene que sean qué? ultras, Que se van. que por supuesto se han escondido y Kast pasó a la clandestinidad y en fin, los partidos ni aparecieron en la franja, etcétera. Pero yo el otro día le tuteo a Chalper, que en una entrevista dice, bueno, hay que esperar la magnitud de la diferencia para ver qué se hace. Y yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Ah? Porque eso deja la idea entonces De que el vencedor si es se va- de que si es demasiado nos llevamos el gato al agua. Y yo no quiero que se lleven el gato al agua. ¿Tú crees que Quiero que se reinicie una conversación con dos actores que representen ambos a la mitad de Chile. Finalmente, si esto es 55-45, son dos mitades. Claro. ¿Ah? Una un poco más pequeña que la otra, pero al final son dos mitades. ¿Ah? Y yo ¿Puede creo que bajar? eso es lo que va a pasar, ese es mi pronóstico. Va a haber dos mitades y cuando tú representas una mitad, bueno, la otra también te necesita. Claro, exactamente. ¿Puede bajar la influencia del Partido Comunista en el segundo periodo, en esta segunda ventana? Sin duda, pero me preguntan mucho si se va a salir el Partido Comunista. Yo apostaría día uno también que el Partido Comunista sigue hasta el final del mandato. El Partido Comunista yo Como lo fue viví, con la nueva mayoría. lo viví con la nueva mayoría. Es un partido disciplinado, aunque es cierto lo que decía Paula en el bloque anterior, la ley de partidos políticos que obliga a elecciones internas ha generado transformaciones en el Partido Comunista. Hoy día, el otro día, en broma, en serio, Teller decía, ya hay candidatos para sucederme, no sé si lo escucharon. Ajá. Y se ha generado una corriente que es Jaduista. claramente crítica. Sí, Lo que pasa, yo escuchaba el otro día a un comunista Esto es lo último, muy elevado de que no esa falten. tendencia ¿Ya? que decía, oye, pero piensen en nosotros. Estuvimos juntos diciendo que había presos políticos hasta una determinada fecha y ahora nos dicen que no hay. Estuvimos juntos diciendo que que el estado de emergencia era una cosa que había que borrar de la Constitución y resulta que ahora la estamos aplicando. La ley de seguridad. Yo entiendo que No es cómodo. que está crujiendo, que no es cómodo. Y yo apostaría a que Jadwe va a liderar una franja de izquierda a la izquierda de las fuerzas de gobierno en el futuro. Futuro próximo. No Pepe. creo que termine. Muchísimas gracias, nos quedamos con esa Muchas idea gracias. final. Muchas gracias por acompañarnos, tuvimos Gracias un buen a ustedes. rato para conversar. Hasta la próxima. Gracias, Pepe. Chao, chao. Pausa y ya seguimos con más. Bueno, y esta es la parte final del programa. Aprovechamos de saludar a nuestro auspiciador Anglo American. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso, Anglo American está cambiando la forma de hacer minería, porque si el cobre es determinante para el futuro del planeta, su producción también debe serlo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo, te dicen acá, en días contados. Me llamó la atención eso que dice Pepe Out, de que ve a Boric prisionero de su coalición. O sea, podríamos esperar, sí, como prisionero. ¿Tú prisionera de mi corazón? ¿Ah? Grande Salo. Prisionero de mi coalición. Prisionero de mi coalición, está buena esa que nos sopla la Tamara.
uno debería esperar un movimiento más o menos extenso en el gabinete. La próxima semana debiera ocurrir eso, ¿no? Sí. Y han salido nombres al ruedo y la gran pregunta que uno se hace, Paula, es ¿cuánto protagonismo más va a cobrar el socialismo democrático? Porque pareciera que eso va a ser un hecho, versus la Prodignidad, ¿o no? Sí. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que concentrarse en que el plebiscito sea extraordinariamente limpio, tranquilo, movilizado. O sea, yo si estuviera en el gobierno, bueno, yo soy un poco monotemática también, pero yo estaría súper concentrado en el plebiscito, estaría concentrado en el día 5, antes que estar poniendo o sacando nombres a través de la prensa, porque creo que eso, la verdad, es ¿Y eso que quién lo hace generalmente? ¿Los interesados? los adversarios Sí, de... pero los periodistas ahí somos bien... Los adversarios de los nombrados, para chingarlos, para quemarlos. Para quemarlo, para impulsar. Ahora, en este caso, hubo una disparadora con nombre y apellido, que la tuvimos sentada en este programa, que fue la presidenta... Natalia Pergentili. Exactamente, la presidenta del PPD, que dijo, queremos estar en el comité político. ¿Qué es lo que hay? Y que yo Lo creo dijo que públicamente. Sí, y yo creo que esto, y lo repetí después en otro programa, yo creo que lo que hay es que hay un comité político débil. Yo eso sí creo que... ¿Y por qué? Porque el Ministerio del Interior está súper débil. Entonces, eso genera... Eso es... Perdona, Carola, solo para terminar. Eso es un dique que contiene y mantiene al presidente con ciertas libertades Claro, para con moverse. cierta cintura. Y eso no está funcionando. Oye, no solamente que lo que entendemos de, digamos, fuentes bien informadas, es que Natalia Pergentili no es en ningún caso, a pesar de que participa en el Comité Político Ampliado, interlocutora en La Moneda, que son otros personajes del PPD que más bien están en el Parlamento, los Así que es. tienen diálogo fluido con el presidente. Juan Diego. No, yo quería un último punto respecto a la detención del hijo de Yaitul, Ernesto Yaitul. Ernesto Yaitul, ayer, que me parece que el gobierno ha salido jugando en términos de todo este problema judicial, ¿no? Que son el padre Yaitul y el hijo, y que ayer escuchaba a Manuel Monsalve y me llamó la atención cómo toma distancia al decir esto es un tema del Poder Judicial, esto es un tema, la Fiscalía es un ente autónomo, el Ministerio Público no es parte del gobierno, ellos actúan de acuerdo a lo que a sus procedimientos. Nosotros, y dijo, esto de que si nosotros estábamos informados o no estábamos informados, como que se puso el parche ante la herida en términos de decir de que No es tema, no esto es necesario, depende, claro, claro. ellos son Claro. independientes. Y eso tiene dos cosas que a mí me parecen importantes. Una, que te demuestra que el Ministerio Público ha ganado independencia a través con este gobierno en términos porque el gobierno no quiere meterse, dado lo conflictivo que es el tema mapuche y toda la crisis de la Araucanía. Y segundo, que creo que el gobierno toma distancia y de alguna manera ya se ve menos afectado por este tipo de noticias, ¿no? Pero en algún momento va a tener que hacerle frente a un fantasma que el gobierno quiere evitar, que es la discusión sobre el endurecimiento de la ley antiterrorista o la modificación de la ley antiterrorista, porque este gobierno no habla de terrorismo en la macrozona sur, algo que uno pudiera cuestionar, sobre todo cuando ve asuntos como el del Molino Grolmus. Así es que ese puede ser un fantasmilla que se les empiece a aparecer post plebiscito. Oye, nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Días Contados. Es un placer hacer este programa para ustedes junto a Paula Walker. Buenas noches, Buenas Paula. noches, Carolita. Y Juan Diego Montalva, muy buenas noches. Chao, Hasta Juan. mañana. Buenas noches, Carol. Chao, chao. Gracias.